Muy buenos días, soy Reinaldo Combosa, soy el médico que está trabajando con ustedes actualmente en la cooperativa 9 de octubre. Por parte del programa de consumo de alcohol y drogas y de riesgos psicosociales, les voy a explicar a continuación cómo tienen que ser llenadas las siguientes encuestas. La primera encuesta que van a tener que llenar es la prueba de detección del consumo de alcohol, tabacos y drogas. Esta prueba es destinada a todos los trabajadores, todo ente, o sea, todos los trabajadores que estén trabajando en un ente público o privado tienen que llenar la encuesta. Esta encuesta es totalmente confidencial. La encuesta solo la voy a manejar yo para mostrarlas y hacer los cuadros estadísticos que nos piden cuando nos hacen la respectiva evaluación. Bueno, primero estas encuestas van a ser repartidas a todos ustedes y cada uno y la pueden llenar de forma individual. En la primera sección, como vemos, son los datos de filiación, en el cual ustedes van a tener que poner sus dos apellidos y nombres, su número de cédula y la fecha. La historia clínica no, eso es el número de su carpeta. Segundo, la primera pregunta nos va a explicar, nos va a preguntar cuál es de las siguientes sustancias ustedes han consumido alguna vez. Estas sustancias deben ser desde toda la vida, no es que ya llevo un año no tomando o un año no fumando, no, tienen que ser contestadas desde el principio, desde que ustedes, si es que han consumido alguna de estas sustancias. Por ejemplo, yo a algún paciente dice actualmente no está fumando, pero sí fumó durante el colegio, tiene que marcar en el casillero que dice sí. Si por algún motivo probó el alcohol a los 16, 18 años, tiene que marcar el casillero que dice sí. Si por algún motivo en toda su vida nunca ha ingerido alguna de las sustancias que están en estos literales, pues marca no y la entrevista se detiene. Pero ojo, verá que la condición de que poner todo no es que durante absolutamente toda su vida no hayan consumido esto, pero si alguna vez la consumieron, tienen que poner sí. Si pasa esto, así sea solo una opción, por ejemplo ponen bebida alcohólica sí, pero el resto le ponen cannabis, cocaína, anfetaminas, todo no, 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 su obligación es pasar a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 les va a preguntar si en los últimos 3 meses con qué frecuencia han consumido estas sustancias. Por ejemplo, tabaco. Si en estos últimos 3 meses no ha consumido, pues le pone nunca. Si consumió de una a dos veces, le marca en el casillero que está el número 2. Si dice que consume mensualmente, pues en el 3. Y si es semanalmente en el 4 y diariamente en el 6. Si llega a contestar uno de estos literales, sea el 2, el 3, el 4 o el 6, tiene que pasar automáticamente a la pregunta número 3. Pero si por algún motivo una persona en estos últimos 3 meses no ha fumado, no ha bebido, no ha ingerido alguna de estas otras sustancias, pues automáticamente va a pasar a la pregunta número 6. Ojo, les recuerdo, solo si durante los últimos 3 meses no han consumido ninguna de estas sustancias, automáticamente se pasan a la pregunta número 6 sin contestar la 3 y la 4 y la 5. Pero si por algún motivo sale que en los últimos 3 meses sí consumió, por ejemplo, tabaco, tiene que pasar a la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice si en los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia has sentido un fuerte deseo o ansias de consumir? Por ejemplo, personas que beben alcohol, ¿cuántas veces han sentido en estos 3 últimos meses, que serían febrero, marzo, abril? ¿Han tenido alguna necesidad de fumar? Así, por ejemplo, una o dos veces, ponen el 3, mensualmente en el 4, semanalmente 5, diariamente en el 6. Marquen el casilla correspondiente, depende de su respuesta. Una vez contestada esa respuesta, se pasa a la pregunta número 4. En los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia el consumo de la primera droga, o sea, de cualquiera de estas drogas, les ha causado algún problema de salud? No solo problemas de salud, sino también social, legal, económico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una persona que haya consumido alcohol, que haya tenido algún problema con la policía o algún problema social, por ejemplo, peleas en su casa, peleas en su barrio, económicos, que por
estar consumiendo estas sustancias pues les ha ocasionado problemas económicos, es decir, han pedido préstamos, se han endeudado, no pagan cuentas por consumir las sustancias. Ojo, no solo en tabaco y alcohol, en todas las sustancias que están en la lista. Si algún problema le ha pasado, por ejemplo, de salud, que se ha intoxicado con alcohol o se ha enfermado de bronquitis por fumar o cualquier enfermedad que le haya llevado a un dispensario médico, consulta médica por temor a su salud, tiene que contestar la pregunta. Si en estos 3 últimos meses solo ha pasado 1 o 2 veces, marquen el 4. Pero si vemos que pasa mensualmente, en el 5. Y si es semanalmente, en el 6. Y es diariamente, en el 7. Contestada la pregunta número 4, se van a la pregunta número 5, en la que dice que los últimos 3 meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer habitualmente lo que esperaba por el consumo de alguna de estas drogas? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo estoy trabajando, estoy realizando mi actividad, pero no me importa, o sea, yo prefiero irme a fumar o tomarme unas cervezas con tal de satisfacer mi necesidad y mis ansias de consumir esta droga. Asimismo, si ha pasado eso en estos últimos 3 meses, 1 o 2 veces, marquen el casillero que dice 5. Si dice mensualmente, en el 6. Si es semanalmente, en el 7. Si es diariamente, en el 8. Depende de la respuesta que se acople más a ustedes. Luego de eso, pasa la pregunta número 6. Dice, ¿un amigo o familiar o alguien más de alguna vez se ha preocupado por usted por el consumo de sus drogas? Por ejemplo, sea su pareja, amigo, o sea, cualquier persona cercana a usted se ha preocupado y le ha dicho, ¿sabes qué? Estás fumando mucho, estás bebiendo mucho, estás consumiendo cierta sustancia mucho, me estoy preocupando. ¿Se ha pasado eso? No, nunca, en el 0. Pero si le ha pasado sí en los últimos 3 meses, marquen el 6. Y se dice sí, pero no en los últimos 3 meses, es decir, que anteriormente, hace 1 año, hace 2 años, si se ha pasado eso, usted marca ahí. ¿Listo? En la pregunta número 7, ¿ha intentado alguna vez reducir o eliminar el consumo de la primera droga y no lo ha logrado? Por ejemplo, yo estoy tomando alcohol, veo que lo consumo semanalmente, yo intento hacerlo, intento dejarlo, pero no puedo. Si este no es su caso, marca no, nunca, que es el número 0. Si es en los últimos 3 meses, marca el 6. Y si le ha pasado eso, pero no en los últimos 3 meses, ¿qué quiere decir? Que en estos 3 meses no le pasó eso, pero sí hace 6 meses, sí hace 1 año, 2 años, marca en el casillero número 3, en dependencia de la droga y el literal. 8. ¿Alguna vez ha consumido alguna droga por vía inyectada sin receta médica? ¿Qué quiere decir? Ustedes han consumido algún tipo de droga y se han inyectado, marque. Si es en los últimos 3 meses, marquen el 2. Y si dice sí, pero no en los últimos 3 meses, así como les explico, hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, marquen el 1. Y si nunca han consumido alguna droga inyectada, marque en el 0. Una vez que ustedes hayan llenado esta encuesta, van a pasar a firmar con su número de cédula.